Hola, bienvenidos a Entre Textos, mi canal de análisis y comentario de textos, mi canal de español para españoles. En este caso vamos a hablar sobre literatura de la posguerra en España, concretamente de la lírica, del género lírico en España tras la Guerra Civil. Tal y como veremos efectivamente en España tras la Guerra Civil, va a haber una época de dictadura y por lo tanto de represión. Esa represión también va a salpicar a la literatura y a las artes, por una parte por la falta de libertad de expresión y por otra parte porque la censura militar impuesta que quería controlar aquello que se decía y que se podía leer en España, lleva a los autores a buscar nuevas vías para poder expresar aquello que estaba prohibido decir. En primer lugar, vamos a ver un poco a situar de forma histórica la época de la que estamos hablando. Dentro del siglo XX y de la literatura del siglo XX, después de encontrar la crisis del 98 y la generación del 98, la Segunda República con la generación del 27, sucede la Guerra Civil, donde también vamos a tener algunos autores de la generación del 27, y después de la Guerra Civil viene una época de dictadura. Esa época de dictadura tendrá distintos momentos literarios. En primer lugar va a haber una poesía desarraigada, y posteriormente de esa poesía desarraigada aparecerá la poesía social. Pero esto que acabamos de ver aquí, vamos a verlo un poco más ampliado posteriormente. En primer lugar, la dictadura efectivamente fue una época de supresión de libertades, es decir, fue una época en la que no se podía decir, hablar o hacer lo que cada uno quisiera. Todo estaba regido por una serie de leyes y duramente castigado cuando cualquier persona actuaba libremente. Tenía que actuar según esas leyes, según esas normas, y esas leyes en ningún momento amparaban ni la libertad de culto, ni la libertad de pensamiento, ni la libertad de expresión. Además, se estableció una ley de prensa que planteaba una censura que duró desde el año 1938 hasta el año 1966. Esta censura militar aprovechaba, revisaba todos los textos que se escribían para lograr una unidad de ideas y que nada que fuera contrario a esas ideas se pudiera escribir o leer en España. De esta manera, el régimen podía mantener aquella información que quería que llegara a la población. Dentro de esta censura hubo un primer momento de unos autores con una oposición abierta al régimen. Aquellos que se mantuvieron en una oposición abierta terminaron en la cárcel, y luego había una corriente que era el posibilismo, que aunque criticaba al régimen, planteaba ciertas críticas al régimen, esa crítica estaba dentro de los límites de la censura. Por lo tanto, era una crítica admitida por el régimen franquista. Como hemos podido ver en esta posición abierta, no solamente con respecto a la prensa y a la censura existía la pena de cárcel, sino que por lo general cualquiera que estuviera en contra de las ideas del régimen o que planteara ideas o textos o arte, cualquier comportamiento contrario al régimen, iba a ser represaliado, y fuertemente represaliado, porque en las cárceles se admitía torturas y violencia. No únicamente se les encerraba en las cárceles, sino que dentro de esas cárceles recibían un trato absolutamente vejatorio e inhumano. La policía o las fuerzas de seguridad de la época franquista tenían mucha libertad para actuar como quisieran con los encarcelados. Y entonces se dio una época de mucho miedo por esa cárcel, y no ya solo por ser encarcelado, sino principalmente por lo que te iban a hacer una vez que estuvieras en manos de según qué defensores del régimen. Eso también fomenta
lógicamente, que este tipo de autores contrarios abiertamente al régimen vayan desapareciendo, o bien porque esta violencia los hacía desaparecer, o bien porque se acercaban a posturas más cercanas a los límites de la censura. De manera que aquello que escribían o aquello que decían, la información que transmitían en la prensa, era una información aceptada por el régimen. Además, durante la época de la dictadura, hubo un intento de autarquía, es decir, un intento de que España se autoabasteciera por sí misma, que España viviera exclusivamente de lo que España producía. Ese intento no fue posible y se terminó por abandonar esta idea, entrando en una época, sobre todo a partir de 1966, de mayor apertura de España, de esa España de la dictadura, hacia el mundo. Esa época empezó en 1957 porque entran dentro del grupo de poder un grupo de tecnócratas, un grupo de especialistas en distintas disciplinas. Comienzan una época de mayor expansión, pero siempre dentro de los límites del régimen franquista. Es decir, nunca con una oposición a Franco, sino siempre partiendo de esa dictadura militar y manteniendo esa dictadura sobre todas las cosas. Pero es cierto que a partir de 1957 empezó esa expansión y de hecho en 1966 es cuando se hace una nueva ley de prensa que, aunque simulaba tener mayor apertura y menor censura, una censura más liviana, lo cierto es que seguía planteando prohibiciones a lo que se podía escribir, leer y decir en España. También es verdad que en esta época de tecnócratas empieza a haber una gran mejoría económica frente, por otra parte, a un desgaste político. Es decir, a medida que el régimen franquista se iba desgastando y que la dictadura no se sostenía frente a la apertura a España, de España al mundo, empezaba a haber una mejoría económica y se empezaba a superar la pobreza tras la guerra. En esta situación, en España se produce la poesía social. Esta poesía social parte de lo que se conoció como poesía desarraigada. Tras el abandono, el exilio o la muerte de los escritores del 27 anteriores a la guerra civil, tras la guerra, y entonces vamos a tener después de la guerra una corriente de poesía arraigada, es decir, una corriente de poesía afín al régimen de Franco, que poco a poco algunos se fueron alejando de esa ideología de la dictadura y a medida que se fueron alejando fueron represaliados. La temática de esta poesía arraigada eran temas humanos, pero sin tratar la pobreza, la miseria, las desigualdades sociales y los problemas que estaba habiendo en la realidad española. Porque evidentemente esa poesía arraigada solo quería hablar de las cosas buenas que tenía la dictadura de Franco y el modo de gobierno que había en ese momento en España. Por lo tanto, en ningún momento se iba a hablar de los problemas que había en España. De esta manera, también, puesto que la dictadura franquista era una dictadura profundamente religiosa y católica, también iba a haber una gran cantidad de poesía religiosa. Uno de los valores que fomentaba la religión y que también a España le interesaba como vehículo de unión era la familia. Por lo tanto, también va a ser una de las temáticas habituales de este tipo de poesía. También el paso del tiempo, esa forma de ver que el tiempo va pasando y las cosas cambian. Y también una vista íntima
del poeta hablando de sus propios deseos, de sus propios sueños, de sus propias inquietudes, pero siempre desde un punto de vista poco crítico con la época en la que viven. Frente a esta poesía arraigada, vamos a tener la poesía desarraigada. Son autores contrarios a la dictadura, lo cual implica que muchos de ellos van a ser represaliados. Y lo que quieren es justo lo contrario, no están a gusto en la época que les ha tocado vivir, son conscientes y quieren dejar ver la miseria y las desigualdades que hay en España después de la guerra, como algunos que no tenían nada y lucharon en el bando nacionalista ahora son ricos, y como otros que tenían mucho pero estuvieron en el bando republicano ahora se han quedado sin nada, y al mismo tiempo como el pueblo en general no tiene nada de nada. Entonces escriben literatura de angustia y dolor ante la guerra y la derrota del bando republicano, porque la mayor parte de estos poetas eran precursores y defensores de la República. Esta situación de desarraigo, esta situación de malestar y de angustia se puede ver en la temática que utilizan dentro de su poesía. Se trata de una temática existencialista que quiere plantearse el sentido de la vida y el sentido de la existencia del ser humano en el planeta y concretamente el sentido de la vida y de la existencia en España en ese momento de tanta injusticia y de tanta miseria. De hecho, la justicia sería otro de los temas más habituales de este tipo de poesía. También es habitual que hablen sobre la naturaleza trágica del ser humano, es decir, que hablen con frecuencia sobre el devenir del ser humano como un destino trágico, es decir, el ser humano tiene una tendencia a que sus finales terminen mal. Todo esto llevado por ese pensamiento pesimista, por la época en la que están viviendo, tras la pérdida de la guerra y el tener que adaptarse, porque estamos hablando de poetas que no se han exiliado ni han muerto, tener que adaptarse a esa otra España dictatorial y con una ideología completamente contraria a la de estos poetas. Como rasgos literarios de esta poesía desarraigada van a tener un lenguaje expresivo y contundente, un lenguaje muy directo y muy claro, comunicando fácilmente las ideas, puesto que quieren llegar a una gran mayoría de lectores. También van a hacer uso del verso libre por la libertad que ofrece, pero también van a hacer uso del verso libre enlazado con formas tradicionales que van a exigir unas estructuras métricas con rimas muy estrictas, como puede ser un soneto. Van a ser amantes de las metáforas y de las hipérboles, es decir, las sustituciones de unas palabras por otras bajo una relación de parecido, y de las hipérboles, es decir, las exageraciones. Estamos en una época en la que el dolor es intenso, por lo tanto es necesario una poesía que le dé cabida y que le dé su espacio al dolor. Esta poesía desarraigada va a evolucionar en la poesía social de la siguiente década. La poesía social de posguerra comienza con la publicación en la isla de Gran Canaria de la antología Cercada en el año 1948. La antología Cercada será una publicación, un poemario conformado por poemas de varios autores en los que ya se va a ver la defensa de una poesía que, partiendo de la poesía desarraigada, tiene nuevos tintes. También es el caso de la antología Consultado de la joven poesía española en el año 1952. Posteriormente estarán los cantos íberos de Gabriel Celaya y Pido la paz y la palabra de Blas de Otero. Son algunas de las obras más famosas de la poesía social de posguerra. Esta poesía social va a tener una serie de características similares a la poesía desarraigada y una serie de características
propias en su derivación de la poesía desarraigada, creando un nuevo estilo y un nuevo tipo de poesía. En primer lugar, lo que en la poesía desarraigada era angustia y dolor ante la guerra, aquí se va a convertir directamente ya en una preocupación por las desigualdades. Hablamos de una época en la que, como decíamos antes, iba a haber grandes desigualdades sociales y económicas. Entonces, los poetas van a hablar con mucha frecuencia de lo injusto, además, que son esas desigualdades, de la necesidad de que todos podamos disfrutar de lo mismo. Esta ideología no deja de ser una ideología completa y absolutamente contraria al régimen franquista, puesto que es una ideología más social comunista, que era la ideología que mantenían el bando que perdió la guerra civil, que era el bando republicano. Esa preocupación por las desigualdades, como habíamos dicho antes, también demuestra las desigualdades que se crearon por la corrupción dentro de los ámbitos de posguerra, es decir, aquellas riquezas que fueron repartidas entre los ganadores, riquezas republicanas repartidas entre los ganadores de la guerra, y esos ganadores que no tenían nada y se han convertido en ricos por militar en el bando ganador. Entonces estos poetas van a tener en su poesía la denuncia de la hipocresía, la denuncia de un discurso político que habla de apertura, un discurso político que habla de amor a los semejantes, un discurso político arraigado a una religión cristiana que también habla de igualdad y de compartir, pero hipócritamente un grupo político que, llevado por esas ideas, un grupo que, a pesar de tener fuertes convicciones religiosas, esas convicciones religiosas no les llevan a ser justos y generosos con aquello que tienen y con aquellos que menos tienen. Es un grupo poético que va a tener un fuerte compromiso por España, es decir, un grupo poético que quiere que España se libere, que España crezca y pueda avanzar fuera de la dictadura y fuera de los amarres y de las obligaciones y de la inflexibilidad de la época que les está tocando vivir bajo ese régimen dictatorial y fascista. Precisamente este compromiso por España, la denuncia de la hipocresía, todas esas necesidades de expresión social se van a ver reflejadas en esta poesía, porque van a ver la poesía como el vehículo, como la herramienta ideal para transmitir su pensamiento. Van a ver la poesía como la vía de comunicación con el resto de la sociedad. Sucede que estos textos sí no tienen originalidad suficiente como para que el régimen fascista y la censura. Sucede que si los poetas no encuentran nuevas vías con las que superar o solventar a la censura, no va a poder llegar su mensaje. Por lo tanto, los poetas encuentran el camino para poder hacer llegar ese mensaje a todo aquel que quiera escucharlo. Ese mensaje es un mensaje de paz y libertad, el deseo de que acaben los encarcelamientos, el anhelo de que haya libertad de expresión. Todo esto dirigido hacia un pueblo en general que no discrimina entre eruditos y entre personas cultas y personas poco cultas. Por eso el lenguaje va a ser muy sencillo y cercano a un registro coloquial. Va a ser un lenguaje literario, evidentemente, pero con usos muy coloquiales, muy
cercanos al pueblo en general y no escrito especialmente o exclusivamente para aquellas clases más cultas. Lógicamente la situación en la que viven de falta de libertad, de miseria, de represión, les va a llevar a tener un tono pesimista dentro de su literatura. Sin embargo, uno de los textos que vamos a trabajar, en primer lugar, que es aquel que se exige en la literatura canaria de la Pau, va a tener un tono algo más optimista, como veremos posteriormente. Y bueno, esto es todo de la poesía social. Habrá otros vídeos con textos de esta época.